La rebelión de Lucifer contra Dios en el cielo es uno de los misterios más profundos de la historia espiritual, y hoy profundizaremos en este enigmático acontecimiento. A menudo surge una pregunta apremiante: ¿dónde estaba Dios cuando Lucifer orquestó su rebelión? ¿Por qué no intervino de inmediato para impedir el levantamiento de Lucifer? Al explorar esto, buscamos comprender la presencia de Dios durante la caída de Lucifer. Lucifer, que en su día fue un magnífico querubín guardián, era impecable en todos los aspectos. Su esplendor era tal que atravesaba las piedras de fuego, un símbolo de su exaltado estatus. Como líder reverenciado de la adoración celestial, disfrutaba del privilegio único de entrar en la presencia misma del Todopoderoso y contemplar directamente su rostro divino, un honor poco común concedido solo a unos pocos ángeles selectos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el enfoque de Lucifer se desplazó hacia el interior. Se enamoró cada vez más de su propia belleza y perfección, que eran innegables. Esta autoadmiración dio lugar al orgullo, transformando su deseo de emular a Dios en un anhelo de usurpar el trono mismo de Dios. La Biblia ofrece varias representaciones de Satanás, que ilustran su naturaleza engañosa. En el jardín del Edén, aparece como una serpiente, que encarna su papel de engañador y tentador. A lo largo de las Escrituras, se lo retrata constantemente como el maestro de la mentira y el engaño. Jesús mismo lo identifica como el padre de la mentira. Inicialmente conocido como la estrella de la mañana, Lucifer fue representado en el arte como una figura masculina con una antorcha, que simboliza su papel de anunciar el amanecer. En Isaías 2:12, se describe la caída de Lucifer, como has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora. Has sido arrojado a la tierra, tú que en otro tiempo humillabas a las naciones. El nombre Lucifer deriva de la palabra hebrea Alel, que significa resplandor, que refleja su antigua gloria. Dios, en su infinita sabiduría, creó a Lucifer como uno de los ángeles más magníficos del cielo, junto con todos los demás seres celestiales. Sin embargo, la narración da un giro oscuro cuando Lucifer, que alguna vez fue un modelo de resplandor divino, finalmente se rebeló contra Dios, lo que llevó a su dramática caída en desgracia. Esto plantea una pregunta profunda: ¿por qué Dios crearía un ángel destinado a volverse contra él y convertirse en la encarnación del mal por la eternidad? Lucifer fue inicialmente el más espléndido de todos los seres celestiales, que vivía en armonía entre las huestes celestiales. Era un querubín guardián ungido, a quien se le confió la sagrada responsabilidad de dirigir la adoración en la presencia divina. Su belleza era un reflejo del propio esplendor de Dios y era un testimonio de la creación divina. Sin embargo, en las profundidades de su corazón angelical, una transformación sutil e insidiosa comenzó a echar raíces. La misma belleza que una vez reflejó la gloria de Dios se convirtió en la semilla de su caída. La creciente conciencia de Lucifer de su propia magnificencia condujo a un orgullo y celos peligrosos. Lucifer se puso celoso del honor y la reverencia reservados únicamente para el Dios Todopoderoso. Los coros angelicales, que antes resonaban con alabanzas al Creador, gradualmente se convirtieron en ecos de autoadulación. El amor de Lucifer por sí mismo creció hasta eclipsar su amor por Dios. Su sabiduría, que alguna vez fue brillante y que había iluminado los reinos celestiales, comenzó a apagarse a medida que albergaba pensamientos rebeldes. La esencia de su ser, que alguna vez estuvo llena de propósito divino, comenzó a arder de ambición. Lucifer, que había sido el querubín ungido, se sintió descontento con su posición exaltada. Deseaba más, anhelaba ascender al mismísimo trono de Dios, para reclamar el dominio sobre el cosmos. El orgullo se arraigó en su corazón, susurrando promesas seductoras de soberanía suprema y un reino donde él reinaría supremo. Las alas de Lucifer, que alguna vez se extendieron en adoración, ahora soportaban el peso de la rebelión. Reunió a una multitud de ángeles con ideas afines, cuyos corazones estaban encendidos con la misma ambición prohibida. Lo que siguió fue una rebelión celestial de una escala sin precedentes. Una tempestad cósmica que sacudió los cimientos del cielo mismo.
El choque entre ángeles leales y rebeldes estuvo marcado por feroces batallas y gritos atronadores, mientras los seres celestiales se debatían entre la lealtad y el desafío. Al final, triunfó la justicia del Todopoderoso. Las huestes rebeldes, lideradas por Lucifer, ahora conocido como Satanás, fueron derribadas de sus exaltadas posiciones. Esta dramática expulsión marcó una caída en desgracia que reverberó por los reinos celestiales, sellando el destino de Lucifer como la encarnación del mal. En el cielo estalló una guerra cósmica de una escala sin precedentes, en la que Lucifer encabezó una rebelión contra el Creador, el gobernante supremo del universo. Esta dramática confrontación se describe vívidamente en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde el arcángel Miguel y su ejército angelical luchan contra un temible dragón y sus seguidores. Este dragón es una representación simbólica del propio Lucifer. En este conflicto celestial, Satanás, encarnado como el dragón, demostró ser incapaz de igualar el poder de los ejércitos del cielo. En consecuencia, él y sus seguidores rebeldes fueron expulsados del cielo, lo que marcó el comienzo del reinado de Satanás en la tierra y la transformación de Lucifer en Satanás. Sus antiguos compañeros angelicales se convirtieron en ángeles caídos, manchados para siempre por su rebelión. Esta lucha cósmica sirve como un profundo recordatorio del poder destructivo del orgullo, el más mortal de los pecados. Incluso los seres más exaltados no son inmunes a su influencia corrosiva. La caída de Lucifer en desgracia es una historia que nos sirve de advertencia y que ilustra el peligro de la excesiva importancia personal y los peligros de permitir que el orgullo eclipse el propósito divino. Mientras nos maravillamos ante las estrellas y su brillo, recordemos también la historia del querubín caído cuyo orgullo opacó su luz celestial. La narración de Lucifer ofrece tanto una advertencia aleccionadora como un rayo de esperanza, un testimonio del frágil equilibrio entre la reverencia y la rebelión. En medio de esta agitación celestial, ¿qué estaba haciendo Dios? Como el Creador Todopoderoso, Dios observó la rebelión que se desarrollaba con divina serenidad. El Salmo 2:4 nos da una idea de la perspectiva de Dios, al afirmar: «El Señor se sienta en los cielos y se ríe». Esta risa no significa una reacción de pánico, sino una expresión profunda de la victoria y la soberanía divinas. La risa de Dios es una declaración de su triunfo sobre el enemigo, que refleja su autoridad inquebrantable desde su trono celestial. Al igual que Dios, que permanece sentado en los lugares celestiales, a los creyentes también se les recuerda en Efesios 2:6 que están sentados espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales. Esta posición les otorga la misma confianza y autoridad para vencer la adversidad. Mientras los ángeles libraban su feroz batalla, la mirada de Dios permaneció firme y compasiva. En la expansión eterna del cielo, su presencia brilló más que el sol, iluminando la lucha cósmica con una luz inquebrantable. A lo largo de esta convulsión celestial, el trono de Dios permaneció central e imperturbable. Su omnipresencia aseguró que él no estuviera confinado a un solo lugar, sino que estuviera en todas partes, abarcando todas las cosas simultáneamente. Este atributo divino de omnipresencia resalta el gobierno continuo y completo de Dios sobre el universo, afirmando su reinado eterno a pesar del caos de la rebelión. Cuando Lucifer, una vez un ángel venerado, decidió rebelarse contra Dios, debe haber provocado un profundo dolor en el Todopoderoso. Es fundamental reconocer que Dios no solo es omnisciente, sino también profundamente emocional, siente y piensa. La rebelión de un ser tan querido habría provocado un profundo dolor en el corazón de Dios, ya que la conmoción cósmica probablemente envió temblores por todo el universo. A pesar de este caos, el amor de Dios por su creación permaneció inquebrantable. Incluso cuando todo parecía desmoronarse, su amor persistió, sin impedimentos por la agitación de la rebelión. En este momento dramático, Dios concedió a los ángeles la libertad de elegir su lealtad. Algunos ángeles se mantuvieron firmes en su lealtad, mientras que otros se dejaron influenciar por el carisma de Lucifer. Este conflicto cósmico, similar a una guerra celestial, subraya un aspecto esencial del carácter de Dios:
Su respeto por el libre albedrío de sus seres creados. El amor verdadero requiere elección, y sin ella, el amor no puede existir en su forma más pura. El silencio de Dios durante este trastorno celestial puede haber causado confusión entre los ángeles. Algunos se preguntaron si los había abandonado, mientras que otros tal vez siguieron confiando en su justicia y sabiduría. Este silencio no era una señal de negligencia, más bien, era como si Dios estuviera permitiendo que la situación se desarrollara en un lienzo en blanco, esperando que su gran diseño tomara forma. Esta perspectiva ofrece la seguridad de que Dios está en control y que su plan se está desarrollando como estaba previsto. El destino final de Satanás y sus ángeles caídos refleja la compasión duradera de Dios. En lugar de aniquilarlos, Dios eligió exiliarlos, otorgándoles una separación cósmica en lugar de la destrucción total. Este acto de misericordia preservó un rayo de esperanza incluso después de la rebelión. Jesucristo, que estuvo presente durante toda la rebelión, fue testigo de cada aspecto del conflicto, las batallas, el caos y el dolor. Su silencio durante este tiempo sirve como recordatorio de que el amor implica inherentemente la posibilidad de tomar decisiones, incluso cuando esas decisiones conducen al sufrimiento. El plan general de Dios, que finalmente culminaría con la venida de Jesucristo, demuestra su profundo amor y paciencia. A través de esta narración, entendemos que incluso en momentos de silencio divino, el amor y el propósito de Dios siguen en acción, guiando la creación hacia la redención final. La decisión de Dios de exiliar a Satanás en lugar de ejecutarlo provoca inmediatamente profundas reflexiones teológicas sobre la justicia y la misericordia divinas. Esta elección plantea varias preguntas importantes sobre la naturaleza del gobierno de Dios sobre la creación y las implicaciones tanto para los seres caídos como para la humanidad. Al optar por el exilio, Dios permitió la posibilidad de redención o transformación, incluso para aquellos que se han rebelado. Este acto de misericordia se extiende a los seres caídos, lo que sugiere que la compasión de Dios puede abarcar incluso a aquellos que han elegido desafiarlo. Sin embargo, la existencia continua de Satanás perpetúa la lucha cósmica entre el bien y el mal, lo que supone un desafío persistente que pone a prueba la fidelidad y la determinación moral de la humanidad. Esta batalla continua sirve como crisol para las decisiones humanas, destacando el papel del libre albedrío en el viaje espiritual. El concepto del exilio de Satanás también subraya la importancia del libre albedrío y la responsabilidad. Refleja el principio divino de que los seres dotados de libertad deben afrontar las consecuencias de sus acciones. Para la humanidad, esto significa que la existencia del mal y el papel de Satanás presentan desafíos profundos, planteando preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío y la realidad de las opciones morales. La presencia del mal y el papel de Satanás como su principal antagonista forman una cuestión teológica compleja, que ha sido objeto de un amplio debate en las discusiones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia. Además, la noción de atribuir las malas acciones a Satanás ha servido históricamente como una forma de externalizar la culpa y desviar la responsabilidad de las personas. Esta práctica de culpar a Satanás por la mala conducta humana puede verse como un intento de absolverse de la responsabilidad personal, lo que sugiere que la lucha contra el mal no es solo una batalla cósmica sino también un desafío profundamente personal y moral. Al examinar estas dimensiones teológicas y psicológicas, obtenemos una comprensión más profunda de cómo la existencia del mal y el papel de Satanás influyen tanto en las creencias espirituales como en la conducta personal. La aparición de Satanás como una entidad personal con malas intenciones hacia la humanidad abarca una profunda combinación de dimensiones teológicas, culturales e históricas. Esta compleja figura plantea importantes preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, la justicia divina y la misericordia, y la intrincada relación entre Dios, la humanidad y las fuerzas cósmicas que actúan en el universo. La caída de Satanás, o Lucifer, es un acontecimiento enigmático y fascinante en la teología cristiana que ha intrigado a teólogos y creyentes durante siglos. Simboliza la rebelión de un ángel que una vez fue exaltado y desafió la soberanía de Dios, lo que llevó a un conflicto cósmico.
El descenso de Lucifer de un querubín radiante y estimado a un adversario caído resalta los peligros del orgullo y la ambición. Su deseo de usurpar la autoridad divina culminó en una guerra celestial, lo que ilustra el poder destructivo de la rebelión. A pesar del caos y la agitación resultantes de la rebelión de Lucifer, la soberanía y la misericordia de Dios siguen siendo primordiales. Su decisión de exiliar a Satanás en lugar de ejecutarlo demuestra de inmediato un profundo equilibrio entre la justicia y la compasión divinas. Esta elección subraya la posibilidad de redención y refleja la misericordia duradera de Dios, incluso hacia aquellos que han caído en desgracia. Además, la batalla continua entre el bien y el mal, con Satanás como figura central, sirve como una prueba constante de la fidelidad de la humanidad. Enfatiza la lucha duradera entre la justicia y el pecado, desafiando a los creyentes a permanecer firmes en su devoción a Dios y resistir las tentaciones del orgullo y la rebelión. La narrativa de la caída de Lucifer tiene implicaciones prácticas para comprender la guerra espiritual y la realidad del mal en el mundo. Subraya la importancia de confiar en la fuerza y la protección de Dios para enfrentar la tentación y la adversidad. En resumen, la caída de Lucifer es un concepto teológico de profundas capas que continúa cautivando e inspirando. Se extiende más allá de un evento histórico para impulsar la reflexión sobre la naturaleza del bien y el mal, la soberanía de Dios y el conflicto eterno entre la justicia y el pecado. Al contemplar estos temas profundos, recordamos la importancia de la humildad, la fidelidad y la confianza en la providencia de Dios. Si esta exploración ha resonado contigo, dale me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y comparte este vídeo con los grupos de tu iglesia en WhatsApp.